Hay una melodía bien viejita, más viejita que muchos de nosotros. Digo, perdón, no le estoy diciendo viejo, pero tiene más años que muchos de nosotros, ¿verdad? Y seguro usted se va a acordar conmigo. He decidido seguir a Cristo. ¿Se acuerda? Cántelo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Hay una segunda parte. La cruz delante y el mundo atrás. La cruz delante y el mundo atrás. La cruz delante y el mundo atrás. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Seguir a Cristo. Seguir a Cristo es algo precioso. Es algo que no tiene comparación. Y no tiene comparación simplemente porque Dios no se puede comparar ni a nada ni a nadie. Para muchos seguir a Cristo es tan difícil. Y a veces se amerita la pregunta, ¿por qué, verdad? ¿Por qué a veces es tan difícil seguir a Cristo? Porque se nos dificulta a veces decidir, decir, yo voy a creer en Dios, yo voy a creer en su palabra y lo voy a seguir. Mas sin embargo, cuando Dios nos creó, Dios nos dio algo que hasta el momento he tratado de encontrar la explicación y todavía no se ha encontrado, pero nos dio eso que se llama libre albedrío, la oportunidad de tomar nuestras propias decisiones. Ahora, en un sentido entiendo, porque Dios no creó robots, todavía no era el tiempo de los robots, cuando Dios nos creó. Y nos creó, si vamos a parecernos a Él, pues tenía que crearnos a como lo dice el libro de Génesis, con toda la esencia de quién es Él. Por eso es que entonces tenemos la libertad de poder tomar nuestras propias decisiones. En algún momento u otro en la vida, tuvimos que tomar nuestra propia decisión de qué hacer. Y algunos de nosotros decimos que nos apartamos del Señor, nos descarriamos, nos fuimos, cualquier palabra que usted quisiera utilizar. Pero todavía sigue la prerrogativa de poder seguir a Cristo, de poder tomar la decisión de hacerlo. Hasta el día de hoy, fíjese, eso nunca se ha vuelto viejo. El tomar decisiones nunca se ha vuelto, siempre es presente. Es hoy. Puedo decidirlo, como puedo no decidirlo. Es interesante porque ¿a cuánto le gustan las luces de los semáforos? ¿A cuánto le gusta? ¿A usted le gusta la luz de los semáforos? La verde nada más. Bueno, ya sabemos por dónde anda usted, hermano. ¿Cómo anda? ¿A quién le gusta la roja? No, ¿verdad? Más o menos. Dependiendo, ¿verdad? Dependiendo. ¿Y la amarilla? Se la pasa. Sí, porque la amarilla dice, apúrate que ahí viene la roja, ¿no? A decisiones. Por lo general, si fuéramos honestos, si no hubieran semáforos, pensaríamos que sería más fácil manejar, que sería más fácil transitar porque no teníamos que pararnos, ¿verdad? Ahora, de algunos, no, ni le voy a preguntar porque todos lo hemos hecho. En algún momento no hemos pasado la roja todos.
Ahora, si usted no lo ha hecho, lo felicito, me quito el sombrero, le doy la mano, le doy un Oscar y se lo agradezco. Pero creo que de alguna forma todos nos hemos pasado la roja. Es más, en algún momento u otro todos hemos orado para que no llegue la roja. Señor, que no llegue la roja, por favor, porque voy tarde, ¿verdad? Ahora, la roja no tiene la culpa de nuestra tardanza. Pero, Señor, extiende la amarilla, extiende la amarilla. Pero tenemos que tomar decisiones. Tenemos que enfrentar momentos en donde en realidad nos damos cuenta que seguir las leyes muchas veces tampoco nos agrada mucho. La roja, la amarilla, la verde están atadas a leyes que se han establecido para nosotros. ¿A cuánto nosotros nos gusta seguir las leyes? Si nos conviene, pues sí, ¿verdad? Si no nos conviene, entre comillas, pues decimos que no. El asunto de las leyes, pues no necesariamente es algo que nos agrada, a menos que tengamos ciertos favoritismos, o sea, ciertos favoritismos para nosotros. Pero las autoridades no nos da la opción, tenemos que asumir las leyes que nos están exigiendo. Si tuviéramos opción de pasarnos la roja y que no nos den un ticket, hermano, todos nos pasaremos la roja. Si robar no fuera algo ilegal, posiblemente en algún momento u otro hubiéramos robado. ¿Verdad? Creo que sí. Estoy tratando de ser un poco honestos, ¿verdad? Con nosotros mismos, porque a veces es necesario. Si no fuera, y así, si empezáramos a ver leyes y leyes y leyes, en algún momento u otro pensamos de que, qué difícil es a veces, o vivir, o hacer, o decir, o esto, lo otro. Tenemos que obedecerlas porque, además es bíblico también, ¿verdad? Dice la Escritura de que hay leyes y las leyes de este mundo hay que obedecerlas. Ahora, que nos gusten o no nos gusten es otra cosa, que la pasemos o no es otra cosa. Pero hay normas establecidas para nosotros. Muchas veces nos hemos dado cuenta que hemos sido agradecidos porque ciertas normas establecidas nos han beneficiado tanto. Y decimos, wow, menos mal que estaba eso, porque qué bendición. Ahora sí le llamamos bendición. Cuando la ley es a nuestro favor, la llamamos bendición. Cuando no es a nuestro favor, la llamamos obstáculo. Pero si nos bendice, como que sí nos agrada más, ¿verdad? Porque es natural, esa es nuestra esencia, esa es nuestra forma de ser. No hay necesariamente que buscarle, como usualmente se dice, otra vuelta, otra pata al gato, como se dice, otra vuelta, porque si es y si no es, no es. Por lo general, siempre estamos en una constante lucha de si hacemos, si no hacemos, si nos gusta, si no nos gusta, si nos agrada o no. ¿Cómo podemos encontrarle la vuelta para no hacerlo? A todos nos resulta, nos sucede. ¿Por qué le digo esto? Porque en la Escritura también Dios muy sabiamente estableció ciertas cosas para nuestro beneficio, para nuestro porvenir. Ahora, muchas veces, no necesariamente a veces nos gustan las cosas que Dios estableció para nosotros, fíjese. Algunas de ellas, pues, si pudiéramos darle la vuelta, lo haríamos. Vaya a la Biblia. Vaya al Antiguo Testamento, los primeros 5 libros de la Biblia. En el libro Deuteronomio. Vaya al libro de Deuteronomio. Y vamos a ver allí algo que el Señor dice. En el capítulo 10, Deuteronomio capítulo número 10. Hay algo allí que, dependiendo la versión de la Biblia que usted tenga, utiliza diferentes términos y basado en eso a veces nos ayuda a entender un poco más.
en lo que se llama la versión Reina Valera, o la que comúnmente la mayoría de las personas leen o leemos, es la que a veces nos identificamos más. Hay otra versión en la que lo han explicado en otra forma que a veces nos ayuda a entenderlo. Existen las dos cosas. En la versión clasificada como Reina Valera, muchas veces los capítulos tienen títulos, ¿no? O subtítulos. En este caso, este capítulo lo determina como exigencias de parte de Dios. Lo que Dios exige. Como también en otra versión habla de nueva copia del pacto. Okay. El asunto es que Dios ha establecido cosas para nosotros. ¿Cuántos de nosotros los que somos padres le hemos exigido a nuestros hijos algo? Ok, lo que nunca le han exigido nada a sus hijos, pues, ¿cómo les ha ido? Le hemos exigido muchas cosas a nuestros hijos para que hagan por su beneficio. ¿Verdad qué bonita se aplica allí la palabra? Porque somos nosotros los que estamos estableciendo las normas y las pautas para que otros hagan para el beneficio de ellos. Usualmente no es para nuestro propio beneficio. Por ejemplo, no toques en la mesa el asunto que puse ahí, no lo toques. Pero qué interesante, porque es lo que esperamos que hagan, que los toquen, ¿verdad? Y si lo toca, lo regañamos. Te dije que no tocaras, te dije que esto, te dije lo otro, ¿verdad? Y volvemos y le enseñamos. Mira, esto se queda aquí, no se puede tocar. Y vuelve y lo hace. Y vuelve y le enseñamos. Y vuelve y lo hace. Y muchas veces decimos, cuando seas adulto te vas a dar cuenta por qué te dije lo que te estoy diciendo. Entonces esperamos que de alguna forma el crecimiento que de alguna forma queremos que produzca madurez, de alguna forma esperamos que esa madurez entonces traiga un entendimiento, y ese entendimiento traiga una acción más adecuada, más correcta, para que entonces el beneficio por el cual se le estaba exigiendo algo tenga frutos. Al hacer eso, entonces esperamos que nuestros hijos, cuando ya se casen y tengan padres, vengan algún día a decirnos: papá tenía razón, o mamá tenía razón. Entonces llega ese punto donde nosotros nos sentimos: menos mal que le enseñé bien, o menos mal que lo hice, o menos mal que le mostré, o menos mal que esto y menos mal que lo otro. La palabra exigir es una palabra que puede chocar a veces, nos choca. Exigir. Si yo le diría a usted, hermano, yo le exijo que usted llegue a tal hora, lo primero que hace: ¿y por qué? ¿Y quién es ese? ¿Quién es ese para que me esté exigiendo? ¿Verdad? La palabra exigir muchas veces trae un rechazo. No lo voy a hacer. Yo sé mejor. ¿Quién se cree? ¿Qué piensa él? ¿Qué piensa ella? Es mejor que yo. Y empieza un argumento interno. Interesantemente, todavía no sabemos lo que es y estamos peleando ya por lo que se nos va a decir. Con Dios sucede lo mismo. Cuando Dios nos dice: vas a hacer esto, no le decimos: ¿y quién te crees tú para decirme eso? Ni modo. Imagínate que le diga: pues yo soy Dios, ¿y qué? No tenemos forma de cómo refutarle eso, ¿verdad? Pues yo soy tu creación, sí, pero yo soy tu Dios, yo soy tu creador. Exigir es una cosa que muchas veces se nos hace difícil tragar, vamos a decirlo así, asimilar, tragarlo. Porque tiene una connotación casi siempre negativa. Exigir, por lo tanto, requiere que la persona que lo está requiriendo, esa persona tiene cierto derecho de hacerlo y tiene la capacidad de hacerlo. Como padres, nos sentimos que tenemos el derecho porque somos los padres. Y tenemos la capacidad, aunque podamos ser inmaduros, sin experiencias, inexpertos en esto o lo otro, pero como somos los adultos y somos los mayores, tenemos la capacidad de exigir, aunque nos equivoquemos al final y tengamos que corregirnos. Pero asimilamos la posición de que entendemos y al entenderlo podemos
Y debemos exigir, porque es que, como decimos, nosotros los padres, Dios nos los dio para criarlos, ¿verdad? Aunque hay unos dichos por ahí eso es otra cosa. Hay unos dichos que están mal dichos que sí, que si no fueran dichos no lo hubieran dicho. Ok. Entonces, este asunto de exigir es algo que sin darnos cuenta posiblemente nosotros podemos estar luchando contra eso. Y estoy usando la palabra luchar porque yo no sé, oímos ciertas palabras y esta es una de ellas, exigir, y como que se nos sube la bilirrubina, como dijo alguien. Y se nos prende algo en dentro y ¿cómo que me están exigiendo? ¿Verdad? ¿Cómo que me están pidiendo? ¿Cómo? Ahora, si se nos lo pusieran de otra forma, en vez de exigir nos dirían, me gustaría que tal vez si pudieras hacer esto. Uno dice, bueno, así sí. Al final, ¿qué hizo el cambio? El que nosotros adoptamos y adaptamos la palabra a nuestro beneficio para pensar que queremos hacerlo. Dios es un poco diferente a nosotros en ese aspecto. Dios es directo y recto. Y a veces, yo no sé, pero a veces nos incomodamos con Dios, nos molestamos con Dios porque Dios usa ciertas palabras. Pero si no las usara, ¿cómo nosotros entenderíamos que que Él es Dios y que Él es más que nosotros? Y hay ciertas cosas que en realidad se requiere el peso de la palabra con la que se quiere decir. Y exigir es una de ellas. Cuando le exigimos a los hijos es porque queremos que ellos entiendan el peso que lleva lo que le estamos pidiendo que hagan. No hagas eso, te lo exijo. Y tienen consecuencias si no lo hacemos. El ser humano no siempre entonces recibe con agrado cuando se le exige algo. Con respecto a Dios, aunque le tenemos respeto porque Él es Dios, con todo y todo a veces nos mostramos medio valentones con el Señor y somos tan atrevidos que a veces le reclamamos, ¿cómo que me estás pidiendo que haga eso? Claro, sabemos que al final no vamos a ganarle la lucha o el argumento. Y con nuestros hijos nos pasa igual. Le decimos algo y ellos refunfuñan, como decimos, y nosotros tranquilos, porque al final, ¿quién es el que va a salir con nosotros? Porque no va a tener opción, es como es. Aunque estemos mal, aunque estemos equivocados, lo lindo de Dios es que Él nunca está equivocado. Muchas veces esta oposición a esto es tan intenso, que se levantan diferencias tan fuertes, tan duras, que llegan a una intensidad de intercambios emocionales, de palabras y de expresiones, que a veces nos queremos poner igual a Dios. Y lo lindo de Dios es que ¿qué hace Él? Como buen padre, se queda callado y nos deja hablar, porque al final es lo que Dios diga. Ahora, estaba pensando mientras leía esta cita bíblica, en un momento vamos a leer, yo pensaba, ¿por qué somos así? Y hay dos cosas que pensé. Una de ellas es, ¿será porque es por nuestra naturaleza pecaminosa? Y no necesariamente quería llegar a una conclusión, y lo segundo es, ¿o es simplemente porque es algo natural en nosotros hacer? No sé cuál de las dos puede ser, porque cada uno puede pensar diferente y sentir diferente. Pero la realidad es que sí. Ahora, vaya conmigo entonces a la cita bíblica. Para empezar a dar un poquito de más contexto bíblico a lo que estoy diciendo. En el versículo 12. Téngalo ahí porque vamos a ir leyendo algunas cosas. Vamos a ir hasta el versículo 22 por allí, pero
No lo lea todo todavía, vaya paso a paso conmigo. Versículo 12. Y ahora Israel, ¿qué requiere? Aquí está usando esta versión, usa la palabra requiere, en otra versión dice exige. ¿Qué exige el Señor tu Dios de ti? Ahí está. Dios está esperando cosas de nosotros. Dios requiere o Dios exige cosas de nosotros. No siga leyendo todavía porque después vamos a seguir leyendo o no me va a oír y va a tratar de ver lo que está diciendo allí. Así que vaya conmigo. Ok, Dios, hermano, en realidad tiene cosas que Él espera de nosotros, que nos exige que hagamos. Ahora, volviendo a lo que estamos diciendo, como padres, cuando nosotros exigimos a nuestros hijos, ¿cuál es el propósito de esa exigencia? ¿Cuál es? Señor, educar, muy bien. ¿Qué más? Forjar, ¿qué más? ¿Quién dijo algo? Enseñar, que le vaya bien. ¿Qué más? Disciplinar, muy bien. Ajá. Cuando queremos exigir, ¿qué es lo que estamos esperando de ellos? ¿Cuál es el propósito final de eso? Todo lo que ustedes están diciendo. Al final es un beneficio. Es interesante porque nosotros nos posicionamos en que el beneficio no es para mí, como padre. El beneficio es para aquel que está recibiendo la exigencia. Aprender, sí. Esperamos que cometan menos errores que lo que... Esa siempre es nuestra... Lo digo excusa, no. La razón que nosotros muchas veces ponemos es que queremos que tú aprendas a hacer menos errores de los que yo cometí. Bueno, no con todos resulta porque unos cometen más errores de los que uno cometió. La sociedad, la cultura en que vivimos es tan diferente. La mayoría de nosotros crecimos en otra cultura. Que eran dos cosas. En nuestro tiempo de crecer, con dos cosas nos arreglábamos. La mirada del papá, de la mamá. Eso nos ponía derechito. Y cuando el papá sacaba la faja, allí se termina. Y mire, de ahí para allá no lo volvíamos a hacer. Y no nos dañamos. Mucho, hoy la sociedad, los psicólogos de hoy en día dicen, no regañen a los hijos, no los corrían porque se van a perjudicar mentalmente, emocionalmente, psíquicamente, psicológicamente y no van a poder funcionar en su futuro. Nosotros, yo salí bien, yo lo veo bien, yo no sé, pero no nos pasó nada de eso. Yo creo que tal vez uno que otro, tal vez, pero no todo, ¿verdad? Pero no, la corrección es buena, es saludable, pero ¿sabe que la exigencia también es saludable? Ahora, Dios, nuestro Padre, nosotros, sus hijos, Él también tiene cosas que espera de nosotros. Y como nosotros somos un reflejo de lo que es Él, por eso es que nosotros esperamos de nuestros hijos las cosas que ellos hagan. ¿Sí? Él hace, nosotros hacemos lo que Él hace con nosotros. Pero si nosotros lo hacemos con los demás y con nuestros hijos o otras personas, porque no solamente en la familia, en el trabajo, cualquier otro lugar, si esperamos que los demás que están bajo nuestra dirección o autoridad que lo hagan, así Dios también espera que nosotros que estamos bajo su autoridad también lo hagamos. Porque no sería correcto esperar que otros hagan lo que nosotros no estamos dispuestos a hacer. No funciona así. O funciona por un ratito, pero después se descompone. No funciona así. Porque empieza con Dios. Para que funcione en lo natural, tiene que funcionar en lo espiritual con Dios. Si en mi relación con Dios o lo que Dios espera de mí, yo no estoy dispuesto a hacerlo, no va a funcionar. No puedo esperar que funcione también. Que sí conmigo, pero yo no. ¿Qué pide? Ahí dice el versículo, ¿qué pide o qué requiere o qué exige? Mira esto. Dios está exigiendo algo de nosotros. Hay una exigencia. En otras palabras, como padre, Él nos está exigiendo. ¿Para qué? Usted lo dijo, para educarnos. ¿Qué más dijo? Para formarnos.
Todas las palabras que utilizamos para con lo que hacemos con nuestros hijos o con aquellos que están bajo autoridad, es lo mismo que Dios quiere hacer con nosotros. Si Dios me exige, es para educarme, es para enseñarme, es para moldearme, es para que sea mejor de lo que soy ahora. Dios también tiene exigencias. Y si nosotros sabemos cómo exigirles a otros, eso quiere decir que nosotros, y esperamos que ellos entiendan, comprendan, lo acepten y lo hagan, nosotros entonces tenemos la capacidad de entender y de saber que Dios espera que yo tenga la capacidad de hacerlo, de oírlo, de recibirlo y de hacerlo. Si tenemos todo eso y lo hacemos con nuestras familias o en el trabajo donde estemos, eso quiere decir que tenemos la capacidad, la inteligencia suficiente para saber que eso es posible. No puede ser entonces que no tengamos la capacidad para saber que con Dios también debe funcionar. Si lo hago en lo natural, entiendo que con Dios en la parte espiritual también lo hace. Lo interesante de esto es que Dios, que es divino y tiene todo poder y autoridad, cuando nos exige o espera de nosotros algo, es para nuestro beneficio. ¿En dónde? En lo natural. Si Dios nos dice, no hagas esto, ¿para qué? Para nuestro beneficio, para nuestra vida diaria. Esto es un asunto que no hay de otra forma que verlo más que es una exigencia, es un requerimiento directo, claro y no se confunde. No debe confundirse. Es directo, es de Dios, viene de Dios, Dios lo dice y es para nosotros. No le ponemos a buscar más vuelta a eso. No hay forma. Aunque lo intentemos, no hay forma. Eso es lo que Dios espera. Ahora, Dios está dando esto a su pueblo. En el caso del que estamos leyendo aquí de la Escritura, dice que esto es un asunto para el pueblo de Israel. Y ahora Israel está hablando de la nación de Israel, del pueblo de Dios. En este caso, pero también se aplica a nosotros porque nosotros somos pueblo de Dios. Somos gentiles, como se nos llama, pero somos pueblo de Dios porque a los suyos vino y ellos no lo recibieron, lo rechazaron, y nosotros que lo recibimos, entonces es para nosotros también. En otras palabras, ¿verdad que es más fácil decirle a uno que no es hijo nuestro que haga algo que a nuestros propios hijos? Ah, ¿verdad que sí? Y a veces uno se dice, ay, pero porque mi hijo no hace caso. Mira que, a ver si nos ha pasado a todos. ¿Verdad que de alguna forma cuando vemos que nuestros hijos con facilidad le hace la exigencia que otro les da, como que nos da un poquito de celos? Pero ¿cómo es que a otros sí obedece y a nosotros no? Y no esperamos que lleguen a la casa porque dicen, pero ¿por qué tú te portas conmigo así, con los demás no? ¿Y crees que qué hace Dios? Dios nos pide, nos exige y no lo hacemos. Con el mundo lo hacemos. Y Dios dice, pero ¿por qué lo haces con el mundo si el mundo no te va a beneficiar como yo te voy a beneficiar? Ok. Esto es para nosotros. Nosotros somos el pueblo de Dios. Así que mientras veamos lo que dice aquí, hay una lista corta, pero menos mal que es corta, porque si fuera más larga tuviéramos más problemas que ahora. Pero aunque es corta, es tan espesa, es tan tremenda, que tendríamos toda una vida para hacerlo y todavía no lo vamos a lograr. Imagínense, así de buena es la lista. Así que no se asuste por esta lista, no se sorprenda ni se enoje. Y si se va a enojar con alguien, enójese con Dios. Y si le va a reclamar a alguien, reclámele a Dios. Y se va a renegar, reniéguele a Dios. Porque lo que vamos a leer es lo que Él puso en la Biblia. Así que yo solo voy a repetir lo que está aquí. Y si se quiere enojar conmigo, reclamar conmigo, no importa, hágalo. De todos modos, la Biblia no va a cambiar. Va a seguir diciendo lo mismo. Pero hablamos, nos sentamos, yo no tomo café, pero me tomo un buen jugo y arreglamos la cosa. Sin problema. Ok, seguimos. Primero,
Ahí en el mismo versículo 12. Vamos a tratar de ver por lo menos 10 versículos si nos da tiempo. Si no, lo terminamos otro día. ¿Les parece? ¿Está bien? Porque pudiera terminar esto, pero no quiero correr. Creo que por eso es que cambié un poquito como estaba haciendo, porque a veces hay mensajes, hay enseñanzas que a veces son buenas ir un poquito más lento, ¿verdad? Poco a poco para irle tragando grueso. Ay, y asimilarlo y decir, ay, si me duele por aquí, ay, si me duele por allá, sí, pues mejor que le duela. ¿Ok? Versículo 12. Solo requiere, estoy leyendo de la versión Nueva Traducción Viviente, solo requiere que temas al Señor tu Dios. Ay, imagínense. Como si fuera fácil. Teme. Entendemos que aquí la palabra temer no está hablando de miedo, ¿verdad? Está hablando de reverencia. Reverencia, respeto, que es lo que nosotros esperamos de nuestros hijos. Y eso va a ser, y voy a usar estas dos áreas, la relación con Dios y la relación con nuestra familia, porque es lo mejor, la mejor forma que vamos a entenderlo. Si nuestros hijos nos tienen miedo, hay que tenerle miedo a eso. No queremos que ellos no tengan miedo. Queremos que nos respeten. Queremos que ellos tengan respeto hacia nosotros como autoridad. En la Escritura dice, Dios requiere que respetes a Dios, que tengas la reverencia hacia Dios. Cuando se pierde la reverencia, se pierde todo. Se pierde todo. Esa imagen de esa persona pierde toda credibilidad delante de la persona. Eso nos pasa entonces cuando alguien a quien, entre comillas, ya le hemos perdido el respeto, no importa lo que diga, nos entra por un oído y se va por el otro. Ese es el peligro de que eso suceda en la relación matrimonial. Y aunque esto no es una conferencia de relaciones matrimoniales, pero déjenme entrar un poquitico ahí. Cuando perdemos el respeto a nuestro esposo o a nuestra esposa, las cosas se ponen cumbre, hacia arriba, se ponen difíciles. Y el resto se hace como imposible. Bueno, Dios, ¿sabe qué espera de nosotros? Dios pide que tengamos esa reverencia hacia Él. Es que hemos sido tan atrevidos y el pecado, tenemos que ser sinceros, no es que le estoy echando no es que estoy queriendo echarle la culpa solamente a algo, a eso. No es asunto de echarle culpa, es asunto de que es realidad. El pecado en nosotros es a veces tan fuerte o es fuerte que en cuanto a Dios, el pecado vino a romper esa relación. Ahora, el amor de Dios nos quiere acercar otra vez para romper eso. Por eso es que Dios vino, vivió, murió, resucitó, está sentado a la diestra del Padre, muestra su amor para con nosotros, que siendo pecadores, Él murió por nosotros. Nos ama aunque sigamos pecando, nos ama aunque le sigamos fallando. Por eso es que Él dijo, yo voy a ser fiel aunque ustedes sean infieles, yo siempre voy a estar con ustedes hasta el fin del mundo. Porque nosotros cuando nos enojamos con Dios le damos la vuelta y creemos que nos olvidamos de Dios y lo podemos dejar allí sentado en algún lugar y regresar. Bueno, qué bueno es que Dios no se queda sentado en algún lugar. Él dice que está en todo lugar, omnipresente, omnipotente, omnisciente. Menos mal, porque si no, hermano, estaríamos en problemas. Pero dice, teme al Señor tu Dios. Sigue diciendo, que vivas de la manera que le agrada a Dios y que lo ames y lo sirvas. Hasta ahí. Hasta ahí. Vamos a regresar. Que andemos, otra traducción lo dice, que Él espera que en nuestra vida diaria andemos en los caminos de Dios. Por eso es que nosotros decimos que nos apartamos del camino. Y los términos que usamos, esos términos surgen de la Escritura, salen de aquí. Cuando usted oye a alguien que dice, no, yo me aparté en mis años de juventud, lo que quiso decir es que se apartó del camino de la vida
creyendo en Dios. Pero cuando decimos volví al camino, ¿qué estamos queriendo decir? Volví a ese parámetro, esa senda o ese camino que Dios tiene para mí o que yo sé que yo debo de caminar. ¿Cómo relacionamos cuando nos apartamos del camino? Es porque dejamos de tener una relación con Dios, dejamos de buscarlo en oración, dejamos de asistir a la iglesia, dejamos de estudiar la palabra del Señor, empezamos a hacer cosas que a Dios no le agradan. ¿Cómo qué? Vamos a ser sinceros. Nos apartamos, fumamos, tomamos, andamos de baile, vemos cosas que no debemos ver. ¿Qué más? Y por ahí, usted sabe por dónde voy ya, ¿verdad? Y eso le llamamos estar apartado del camino, porque esa vida es una vida llena de pecado. Y eso es lo que el enemigo, cuando cayó, Adán y Eva cuando cayeron, esa es la vida que él tenía para aquellos que se apartan de Dios. Por eso es que Dios vino, porque ese no es el camino que Dios tenía para nosotros. Y el camino de Dios sigue siendo el mismo, que todos al final vivamos donde Él está, estemos con Él. Aún estando en la tierra, Él quiere que tengamos la mejor vida posible aquí. Y por eso es que también a nosotros estar aquí, Él dice, no los voy a dejar solos, me voy a ir, pero voy a enviar a otro. Cuando dice a otro, en la traducción original, la expresión que Jesús dijo cuando Él se iba a ir a los cielos y hablando de la venida del Espíritu Santo, cuando la expresión en la Escritura dice, me voy, pero os enviaré a otro, ese otro, en la traducción original, lo que está diciendo es, me voy, pero va a venir otro igual que yo. Igual que yo. En otras palabras, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Por ejemplo, si yo como padre no puedo ir a un lugar, ¿a quién voy a mandar? ¿A mi hijo? Mi hijo, el que estaba ahí tocando la batería, para los que se preguntan, ese es mi hijo mayor. ¿Ok? Y algunos dicen, mire, se parece a usted. O a veces habla como usted habla, o a veces dice, mire, mi papá ya murió, pero hoy en día todavía hay gente que me dice, oye, usted se parece a su papá. Algunas veces yo fui en representación de mi papá, algunas cosas que él no podía ir porque estaba fuera del país, porque estaba en otros compromisos, y él me dijo, mira, ve, hazme el favor y va y Ok, ¿verdad? Eso es lo que Jesús dijo cuando dijo, voy a enviar a otro igual, porque ese igual me va a representar como yo sé que me va a representar. Como hijos esperamos que nosotros representemos bien a nuestros padres como sabemos que debemos de representarlos. Me voy. Por eso es que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son igual. Por eso es que no hay diferencia en cuanto a ellos. Ellos son Dios, aunque cada uno tiene funciones diferentes. Claro, una vez yo fui a predicar a una iglesia. Mi papá había predicado muchas veces allí y lo conocían bien y a mí nunca me conocían. La primera vez que ya estando mayor, ¿no? Porque de niño no cuenta porque ni me acordaban ni se acordaban de mí. Pero ya estando mayorcito, yo fui, me invitaron ya por mí mismo. Y fui y vi y prediqué y fue un bonito tiempo. Terminé y al final del culto un hermano vino y me dice, oye, yo conozco a su papá. Yo, ok, pues qué bueno. Usted no suena igual que él. Pues claro que no. No suena igual que él, pero le aseguro que tenemos el mismo apellido. Y yo vengo de él. Porque esperamos que suene igual. No, yo nunca voy a sonar igual que él. Pero tampoco quiere decir que soy diferente. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, por eso es que tienen 3 funciones diferentes. Porque esas funciones lo que ayuda es que, déjeme utilizar esta palabra para tener un poco de sentido. Ellos 3 se complementan. Por eso es que son uno. La complementación, cuando tratamos de utilizar ese término de complementar, es porque no hay diferencia, ¿verdad? Se parecen. Ok, entonces sigue diciendo aquí, vaya conmigo otra vez, que vivas de manera que le agrade. ¿A quién es que dice la Escritura que le debemos de agradar? A Dios. ¿Qué entonces quiere decir eso? Que es posible yo vivir la vida con un enfoque de que lo que yo haga honre a Dios siempre. Que Dios se sienta agradado. Que Dios se sienta, dije, wow,
Nosotros somos la representación de Dios aquí en la tierra. En otras palabras, por eso es que Dios, siendo Dios, Padre y Espíritu Santo, no está en una forma física, por eso, pero nosotros somos los representantes de Dios aquí en el mundo. Y por eso tenemos que representarlos bien. Que aunque no hacemos las mismas cosas, podemos hacer las mismas cosas que Dios hace, porque no podemos, Dios es Dios. Pero lo que hacemos aquí en la tierra, sí debe representarlo a Él con dignidad. Es lo que esperamos de él, ¿verdad? Que nuestros hijos nos representen nuestra familia con dignidad, con admiración, con respeto. Eso es lo que esperamos de ellos. Bueno, Dios dice, vive tu vida en tal forma que me represente a mí y que sea bien, con agrado. Por eso es que entonces usamos la expresión que dice que nosotros tal vez vamos a ser el único Dios que muchos van a ver. ¿Qué es lo que estamos queriendo decir con eso? Como representamos a Dios, las personas que no conocen a Dios, la única conocimiento de Dios va a ser usted. Lo que usted dice, cómo lo dice, cómo lo hace, cuándo lo hace. Entonces, cuando nosotros entendemos que representamos a Dios y lo que hacemos agrada a Dios, cuando esa gente vea en nosotros y se pregunte lo que hacemos y le agrade lo que hacemos, nuestra acción va a ser, nuestra actitud entonces va a ser, es que Dios, yo represento a Dios. Es lo mismo con nuestros hijos. Mi hijo estando donde está estudiando y mi hija también y a mis dos hijas, hay muchos maestros que yo no los conozco, ni alumnos que los conozco de ellos, pero de cuando en cuando ha habido reuniones así en la escuela, yo he ido a las reuniones de padres o lo otro, o a veces vienen mis hijos y a la casa y me dicen, mi hija más pequeña tiene 14 años y de cuando en cuando ella viene y me dice, ay papi, ¿te acuerdas de tal y tal maestra? No sé quién es. Bueno, esta maestra, cuando me preguntó quién era, y yo le dije mi nombre y el apellido, me dice, ah, tú eres hermana de Obed, ¿verdad? Se llama así mi hijo, Obed Elías. Ah, sí, yo sé quién es Obed Elías. Sí, la relación. Entonces, cuando yo he llegado a las reuniones y dice, oh, saludo a los maestros, hola, mucho gusto, mi nombre es Obed. Ah, usted es el papá de Obed. Existe esa relación, esa representación. Nuestros hijos nos representan. Eso es lo que Dios exige de nosotros. Que la representación nuestra de Dios sea buena, sea agradable, sea la mejor. Y para lograr eso, tenemos que hacer lo que Dios espera de nosotros. Vive de manera que le agrade a Dios y que lo ames y le sirvas. Entonces, andar en los caminos de Dios, amar a Dios, es un asunto que muchas veces podemos decir, no, pues yo lo amo a Dios porque sí. No. A veces no sentimos que amamos a Dios. Si estamos en problemas, como que no tenemos mucho amor con Dios, ¿verdad? Cuando hay pelea entre los esposos, no hay mucho amor. No hay. No lo hay. Seamos honestos. No lo hay. No hay mucho amor. Ni afecto tampoco. Tampoco lo sabe. Ni acercamiento. Y entre más lejos mejor. Porque esos momentos, es que no, ¿verdad? Bueno, si alguno de ustedes no ha pasado por eso, me avisa cómo para aprender. Pero a todos nos pasa. Y hemos tenido momentos. Y algunos son más atrevidos que otros. Algunos han hecho oraciones como, Señor, o la cambias tú o la cambio yo. Pero una de los dos. Qué atrevimiento, ¿verdad? Y eso va de los dos lados también, ¿verdad? Señor, o lo cambias tú o lo cambio yo, pero algo va a pasar. Sí, te lo llevas o te lo mando, ¿verdad? Ahí. Bueno. ¿Se imagina que el Señor le diga, mándamelo y te lo regreso? Bueno, ahora, entonces, vivir la vida que agrade a Dios. Para vivir mi vida y que agrade a Dios, si en mi vida yo agrado a Dios, yo puedo agradar a los hombres.
no lo hago para agradar al hombre. Pero si agrado a Dios, primero, porque eso es lo que Él espera y exige, agrada, vive tu vida que agrade a Dios. Si yo vivo mi vida en esta manera, yo puedo agradar a mi hermano, a mi hermana, a mi compañero, a las personas. Es posible agradar a Dios, aunque ellos no nos agraden. La gracia, el amor. Y entonces después habla del amor y que lo ames. Si yo puedo amar a Dios, también puedo amar a otros. Es posible, aunque nos hayan sacado las canas. Porque no todas las canas son de vejez ni de años. Algunas son de luchas y de pruebas. Seamos honestos. Algunas son de presión, algunas son de depresión. Algunas son de exigencias. Otras cosas son simplemente porque nos pasó la cuenta de la edad y ya, y se acabó. Yo siempre decía, yo fui el último de todos mis hermanos que sacó más pelo blanco. Y ellos fueron los primeros. Y eso me agradaba a mí. Ahora ya no, porque ya tengo ya ni modo, ¿verdad? Ahora, pero entonces es mi vida, mi forma de vivir, esas tres cosas, y con eso vamos a terminar por hoy. Es mi vida, como yo vivo mi vida que agrade a Dios y pueda agradar al hombre. Pero también es la forma en que yo amo a Dios. Si yo puedo amar a Dios, yo puedo amar a otros. Y eso a veces se hace difícil porque amar a otro que nos ha hecho mal, que no ha hecho esto, como que se nos pone difícil. Pero si usted ama a Dios, es posible amar a los demás. Ahora, no está diciendo que no va a ser, que va a ser fácil en lo natural. Pero seamos honestos. ¿Cuántas veces nosotros nos enojamos con Dios y no sentimos que lo amamos? ¿Cuántas veces? Hay una expresión muy popular que se hizo por ahí por los años 90, tal vez, a principios de los 90. Hubo una situación, ¿se acuerda? ¿Se acuerda de la situación de la escuela Columbine? Allá, hace muchos años que hubieron muchas muertes y muchas personas en la noticia, en los medios de comunicación y por todos lados decían, ¿cómo es posible? Si Dios es amor, ¿por qué permitió que esto suceda? Si Dios es amor, ¿por qué permite que una mujer pierda a su bebé? Si Dios es amor, ¿por qué Dios permite que... Y empezamos a querer, somos tan atrevidos para tratar de calificar o de minimizar quién es Dios. Y se nos olvida que muchas de esas cosas son consecuencias de nuestras acciones. Y otras es simplemente la voluntad de Dios. Y en la voluntad de Dios hay una voluntad permisible y perfecta. La permisible es aquella que yo decido qué hacer y Dios dice, ok, pues si tú lo quieres hacer, lo haces, pero no es lo que yo quiero. Si usted toma esa voluntad permisible, después no le reclame a Dios por lo que usted hizo. Reclámese a usted mismo porque usted lo hizo. Tuve un amigo que ya falleció, pastor, doctor, misionero y todo, y él decía esta frase con frecuencia. Él decía, yo tengo derecho a hacer todo lo que yo quiero en la vida. Cuando quiero, como lo quiero. Yo tengo derecho, usaba la palabra derecho, yo tengo el derecho. Pero él dijo, pero no tengo derecho de escoger las consecuencias de lo que yo hice. Hay una voluntad permisible. Usted puede hacerlo porque es lo que dije al principio, tenemos la libertad. Dios nos creó así para tomar decisiones, pero no le reclame a Dios por derechos de sus consecuencias, porque no fue Dios quien le puso esas consecuencias, fue su decisión. Ahora bien, también hay voluntad de Dios, cosas que Dios dice, no es por allí, y es mi voluntad que no suceda esto. También existe eso. Y si es Dios, mire, es Dios. ¿Qué más le hacemos? Porque Él lo hace para nuestro beneficio. Aunque no tenga sentido hoy en día nuestro beneficio, muchas veces, ¿verdad? Aunque no le llevemos muchas veces la razón o no tengamos el raciocinio adecuado o correcto para poder comprender y entender. Eso es lo lindo de Dios. Si tratamos de entender a Dios, vamos a pasar toda una vida amargados.
amargados. Porque no hay forma de entender a Dios. No hay. No hay forma de entender a Dios. A Dios no hay que entenderlo. A Dios hay que creerle. Hay que creer que Él es Dios y que Él lo sabe todo. Por eso la Escritura dice que Él es todo omnisciente. Que lo conoce todo. Dice, vive de manera que le agrade a Dios y que lo ames. Que lo ames. Ame a Dios de tal forma que su expresión de amor sea inconfundible hacia Dios. Ámelo en tal forma. Créale a Dios. Las palabras, hay tantas expresiones que nos inventamos a través de los años, ¿verdad? Hay expresiones como el amor puede más que el odio. Hasta que el odio es más grande que el amor, ¿verdad? O nos casamos por amor, ¿verdad? Todo el mundo. Cada vez que yo me he sentado con parejas que se van a casar y les doy unas clases antes de casarse, lo primero que le pregunto es ¿por qué se quieren casar? Y lo primero que toda pareja que se va a casar me dice es que lo amo, la amo tanto que no me encuentro una vida, vivir la vida sin él o sin ella. Pero le aseguro que es la misma expresión. Lo interesante es que todos dicen que se casan por amor, pero se divorcian por falta de amor. No tiene sentido. Es que ya no nos comprendemos. ¿Y qué pasó con el amor? ¿Dónde lo dejaron? Es que ya no nos amamos. Pues tal vez nunca se amaron. Por eso lo que existe, lo que se le llama la infatuación, que la infatuación es esa primera, es esa actitud que tienen por lo general los adolescentes, los que están creciendo, ¿verdad? La infatuación es atracción, ¿verdad? Ser atraído de, pero es momentánea. Por eso es que muchos de estos niños, jóvenes, adolescentes de escuela tienen un amor cada semana, ¿verdad? Porque empiezan el lunes y terminan el viernes. Y tal vez algunos de ustedes lo hicieron, pero está bien, no les voy a preguntar. Esa es la infatuación. El verdadero amor supera la infatuación, porque la infatuación simplemente son los primeros pasos de la atracción. Si la atracción logra pasar su primera etapa, entonces puede empezar a la etapa del enamoramiento. Pero si al final de la vida el amor no fue suficiente para mantenerlos juntos, la pregunta es, ¿con qué clase de amor fue que se casaron? Porque la Biblia dice, de tal manera amó Dios al mundo y fue por amor que Él murió en la cruz. Y el amor de Dios es suficiente para sostenernos hasta que Él regrese. Si no fuese suficiente el amor de Dios para sostener nuestra vida hasta que Él regrese, estamos en problemas. Es más, estamos perdiendo el tiempo aquí. Pero es el amor de Dios. Por eso es que la Biblia dice, es más, la Biblia usa una expresión, tengo que terminar, usa una expresión tan clara y tan poderosa que dice, Dios es amor. Es amor. Está hablando de que su esencia, su ser, su todo, Él es amor. Yo por eso, voy a cerrar aquí para poder terminar. Yo por eso siempre he dicho, siempre he creído, de que yo no puedo, cuando yo digo que amo a alguien y dejo de amar a alguien, uno de los problemas que existe es que si yo dejo de amar a alguien es porque dejo de amar a Dios. Yo no puedo producir amor. No lo puedo producir. No es algo que se produce dentro de mí como otros elementos en el cuerpo que fue creado de tal forma como que se produce, ¿no? Y se crea. ¿Sabe que el amor no es un asunto de producción?
Es un asunto de acercamiento y de expresión. Si yo me acerco más a Dios y expreso a Dios cuánto lo amo, Dios, quien es la fuente del amor, el único que es amor es Dios. Pero entre más yo amo a Dios, más Dios me ama. Y como Dios me ama más a mí, yo puedo más amar a otro. Entonces, estoy reflejando el amor de Dios en mi vida, lo estoy reflejando en otro. Y el amor de mí hacia Dios lo estoy reflejando en otro también. Por más besos que nos demos, eso no produce amor. Eso lo que produce es excitación, no amor. Ahora, no me malinterpretes. Dios nos creó así, también es buena la excitación. Pero yo no puedo producir amor, pero si me acerco a Dios, yo lo puedo amar a usted, a otro. Entonces, la Escritura dice que lo ames. Dios exige que lo ames. Oye, qué lindo. Dios me exige a mí que lo ame a Él. ¿Cómo es posible entonces que alguien deje de amar a alguien? Si se acaba el amor en mí, lo que se acabó fue Dios en mí. Porque para amar a alguien, tengo que amar a Dios. Primero. Porque Él es amor. Nada más, nadie más, solo Dios. Entonces el amor que está en mí es el amor de Dios. Oigan, el amor que está en mí, que yo expreso hacia otros, es el amor de Dios en mí. Y yo puedo amar porque Dios me ama. Y tengo amor de Dios en mí. Y ese es el amor que yo debo dar a otros. A mi pareja, a mi esposo, a mis hijos. Y dice la Escritura que lo ames, que vivas tu vida, que lo agrade, que lo ames y que le sirvas. Ahí no está hablando de que si usted sirve o no, que si es bueno o no. Lo que está hablando de acción, ¿no? Porque alguien dijo, o servimos o no servimos para nada. O servimos para algo o no servimos para nada. Bueno, la única forma es si servimos a Dios. En otras palabras, ¿qué vamos a hacer para Dios? ¿Qué vamos a hacer para Dios? En otras palabras, Dios espera y nos exige que hagamos algo para Él. Ahora estamos hablando de los términos de la vida cristiana y de la iglesia y de la obra. Ahora ir a hacer cosas para la obra, evangelizar, hablarle a otros de Cristo, invitar a otros a la iglesia, servir a Dios, ser ministro de esto, ser parte en la iglesia en alguna área, al frente, atrás, con los niños, con las niñas. Ya estamos hablando de servicios, eso ya estamos hablando de acción entonces. Entonces Dios espera que usted y yo accionemos, que vivamos una vida en acción, haciendo cosas para Dios. Y cuando entonces en la iglesia hay una necesidad o se espera o se exige de que hagamos algo, pues, hermano, por favor, necesitamos ayuda para esto. ¿Sabe qué es? Dios espera que usted haga eso, porque eso que usted está haciendo es que Dios está exigiendo que usted haga algo para el servicio en la obra de Dios. Y la obra de Dios está representada en el ámbito de lo que es la iglesia. Por eso es que entonces tenemos que también servir a Dios. Termino. La exigencia de Dios en este caso no es mala. Esta exigencia es buena. Es agradable. Y lo primero que Dios nos exige tiene que ver con Él antes que con los demás. Tiene que ver con Dios antes que con nadie más y con nosotros mismos. No con nuestra esposa, no con nuestro esposo, no con nuestros hijos. Lo primero que Dios exige tiene que ver directamente con Él. Vive la vida que agrade a Dios. Vive una vida que ame a Dios. Y vive una vida que sirva a Dios. Qué bueno que nos siga exigiendo. ¿Vale la pena? Creo que es bueno. Terminamos en otro día, ¿les parece? Como introducción creo que estuvo bueno, ¿verdad?
Terminamos otro día esto, porque hay mucho más que dice ahí. Hay otras cosas que Dios dice que exige. Si quiero, léalo después, ahí esté, pero vamos a hablar de eso. Otras cosas que Dios exige. Y todo es para nuestro Rewind.